Hablar de hemorragias y de edema. Como les dije los otros días, un émbolo es un elemento circulante, ¿sí? Es una masa intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa, transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto. El tema es que cuando se enclava en un vaso, porque el vaso se va achicando y no puede pasar, puede causar diferentes daños, ¿sí? Disfunción o infarto, y se denomina a ese enclavamiento y lo que ella produce por detrás embolia. Los émbolos más frecuentes por lejos son los trombóticos, los que se desprenden, los que son hemáticos. Generalmente son los que vienen de las piernas, ¿se acuerdan? Los que se formaban en las venas profundas de las piernas, de los miembros inferiores. Luego podemos tener, eso es en un 95%, por lejos son los más frecuentes. Y después, frente a determinadas eventualidades, nosotros podemos tener émbolos grasos que se producen durante fracturas expuestas y hay pasaje de médula ósea a la sangre. Nosotros tenemos una fractura, al fracturar se libera médula ósea y esa médula ósea entra en circulación y constituye lo que se denomina émbolo graso. Un émbolo gaseoso, que es la presencia de aire o gas en la circulación. Claramente cuando uno piensa en un émbolo gaseoso ve la película de asesinatos y ve a una persona inyectándole aire a otra para matarla y que sea una muerte silenciosa. Bueno, en realidad el émbolo gaseoso, aparte de lo que vemos en las películas, puede producirse por diferencias de presiones y se pueden ver en personas que que hacen buceo, ¿sí? Por la diferencia de presiones, puede haber émbolos gaseosos o en pilotos de avión. Sobre todo en pilotos de avión que hacen ascensos abruptos. Lo mismo con los buzos que producen descensos abruptos, ¿sí? El cambio de presiones puede hacer que pase aire a la circulación y eso genera émbolos gaseosos o de aire. Suele ser una urgencia médica, tanto en los pilotos de avión como en los buses plásticos. Es cuando se desprende una masa neoplásica, ¿sí? Un fragmento de ese tumor y entra en circulación, originando émbolos celulares sólidos. Émbolo séptico, si es un trombo con una infección, nosotros hablamos de los émbolos sépticos generando infartos sépticos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las vegetaciones en las endocarditis bacterianas o infecciosas. A este se lo puede denominar émbolo séptico o bacteriano. La gran mayoría de las veces son los émbolos sépticos por bacterias. Un émbolo parasitario es un parásito que generalmente pasa a la circulación. El ejemplo clásico de émbolo parasitario es el quiste diatídico. En un quiste diatídico nosotros vamos a hablar en próximas clases del quiste diatídico y vamos a ver que en el hígado pueden entrar a circulación sistémica a través de la vena porta. Entonces lo que migra es un pequeño quiste diatídico que luego va a otros órganos y prolifera. Émbolo por cuerpo extraño generalmente son fragmentos de un proyectil que pasa a circulación y suele ser accidental, ¿sí? O frente a un evento traumático donde parte de un proyectil, ¿sí? Pasa a circulación. Hablamos de armas de fuego. Y émbolo por líquido amniótico ocurre durante el parto o en el posparto inmediato, que lo que hay es un desgarro uteroplacentario y hay pasaje de líquido amniótico a través de los vasos uterinos. Y esto ocasiona una coagulación intravascular diseminada, llevando a la paciente a eventos trombóticos.
Bien, nosotros ya hablamos algo de embolia pulmonar, vamos a refrescar lo que vimos el martes, entre el lunes y el martes, que es embolia pulmonar. Habíamos dicho que un 95% de nuestros émbolos son trombóticos y provienen de los miembros inferiores, es decir, que provienen de una trombosis venosa profunda. También se llama flebotrombosis. Cuando entran en circulación sistémica y llegan al corazón a cavidades derechas a través de las venas cavas, se diseminan, ¿sí?, a pulmón, pudiendo causar en el pulmón diferentes patologías. Pueden afectar vasos de gran tamaño, de mediano tamaño y de pequeño tamaño. Cuando afectan vasos de gran tamaño, por ejemplo, la arteria pulmonar o sus ramas, o en la bifurcación, a veces cabalgando la bifurcación de las arterias pulmonares, puede causar muerte súbita por anoxia general, y esto es si se obstruye más del 60% de la circulación. Otra cosa que puede pasar es que produzca aumento de las presiones, ¿sí? Que es cuando aumentan las presiones a nivel intrapulmonar, ¿sí? Es una hipertensión pulmonar evolucionando a cor pulmonar. Cuando nosotros tenemos cor pulmonares, lo que hay es una sobrecarga del corazón derecho que hace que el ventrículo, primariamente el ventrículo derecho, se vuelve insuficiente y evoluciona en insuficiencia cardíaca derecha. Además, puede haber infarto hemorrágico de pulmón y shock obstructivo. Pueden afectarse pequeños vasos, ¿sí?, como sublobares y periféricas. Las lobares y las sublobares son más bien de mediano tamaño, y la afectación de estas junto con la arteria pulmonar algunas veces evoluciona a infarto pulmonar. Y dependiendo de la extensión del infarto pulmonar, obviamente es más grave cuando afecta a la arteria pulmonar, puede llevar a la muerte del paciente. Nosotros acá tenemos a nivel, esto es lo que se llama cabalgamiento, pero esto no es un trombo formado a nivel pulmonar, sino que cuando migra, cabalga sobre la bifurcación de las arterias pulmonares. Esto me puede llevar a la muerte súbita o al infarto pulmonar. Acá tenemos otro. Vienen generalmente de los vasos de las venas. Bien, ¿qué es la tromboembolia? ¿Sí? Nosotros ya dijimos que es trombosis, que es la formación, acá es coágulo, recuerden que es trombo, no se denomina el trombo, dentro de los vasos sanguíneos o de las cámaras cardíacas. La localización más frecuente de los trombos es a nivel de las venas en miembros inferiores. Esto no significa que no puedan formarse en otros lugares. Dijimos que había trombos que podían ser arteriales, dijimos que había trombos que podían ser capilares, que podían ser cardíacos, pero generalmente los trombos se forman en las venas a nivel de los miembros inferiores. Cuando, ¿sí?, un trombo se desprende, conforma un émbolo. Pero émbolo puede ser trombótico, es decir, sanguíneo, que es el más frecuente, pero puede tener otras, otros orígenes, otras causas, ¿sí? Líquido amniótico, aire, em, sépticos, parasitarios, de proyectiles, entre otras cosas. Ellos van a recorrer la circulación, si van a seguir o van a migrar por vía sanguínea, y van a detenerse en un vaso generando una embolia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una tromboembolia pulmonar? Al ocluirse el territorio arterial pulmonar, se ocasiona un aumento del espacio muerto alveolar, y esto lleva a una deficiencia en el intercambio gaseoso. Esto lleva a una hipoxia o una hipoxemia. Cuando la hipoxia es generalizada o hay una anoxia, generalizada, nosotros podemos tener muerte súbita. Si no, lo que sucede es que por hipoventilación alveolar en relación a la perfusión del pulmón no obstructivo, ¿sí?, lleva a un cortocircuito de
existencia de monóxido de carbono con pérdida de intercambio gaseoso. Nuestro paciente va a manifestar disnea como un síntoma principal de la tromboembolia. Si es masiva, ya dijimos, puede generar un síncope, el paciente puede tener una muerte súbita, puede tener dolor torácico, puede tener tos, hemoptisis, sobre todo cuando hay hemoptisis, indican infarto pulmonar, entre otras cosas. Bien. ¿Cuál es la tríada de Virchow? Esto ya hablamos, pero en relación a la formación de los trombos, que es lo que favorece, ¿sí?, la formación de los trombos. El daño de la pared vascular, por hipercolesterolemia, por procesos inflamatorios crónicos, por tabaquismo, ¿sí? Cualquier cosa que me dañe la pared, junto con un estado de hipercoagulabilidad que podría ser inmovilización prolongada, grandes cirugías, algunas neoplasias, lo mismo que el estasis, van a llevar a la formación de trombos. Dentro de los síntomas que dijimos que puede tener nuestro paciente con tromboembolismo, la principal es la disnea, pero también podemos tener como síntomas disnea y taquipnea, una respiración rápida. Cuando nosotros tenemos signos de síncope, ¿sí?, de que nuestro paciente está con una insuficiencia o con un infarto, vamos a tener hipotensión y cianosis. Y esto habla de que la tromboembolia pulmonar puede ser masiva. Por otro lado, recuerden que como factores de riesgo para tener trombosis y que estos trombos generen una tromboembolia pulmonar, cirugía más de 30 minutos y con anestesia general, lo que decimos grandes cirugías, factores genéticos, hipercoagulabilidad, la edad aumentada, carcinomas que producen síndromes de hipercoagulabilidad, como puede ser el síndrome de Trousseau, el cáncer de páncreas, o la liberación de eritropoyetina con poliglobulia o policitemia secundaria en el cáncer de riñón. Catéter venoso a nivel central permanentes, inmovilización, traumatismos, obesidad, uso de estrógenos, y acá entran los anticonceptivos orales. La presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva también favorece por el éxtasis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los órganos más afectados en la insuficiencia cardíaca derecha o en una congestiva global era hígado, vaso y riñones? Pero obviamente va a haber un menor retorno venoso con presencia de edemas y demás, y esto produce una estasis con una disminución del flujo de retorno, favoreciendo también la formación de trombos. Embarazo también como es un factor de riesgo. En el diagnóstico, aparte de la clínica, podemos tener cambios, ¿sí?, que, eh, que nos orienten, ¿sí? Vamos a tener en el electrocardiograma presencia de taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha, patrón de sobrecarga ventricular, ¿sí? Y en la radiografía, que suelen ser casi normales, algunas anomalías que pueden aparecer es oligoemia focal, que se llama signo de Westermann, que se ven como pequeños focos así como con oligoemia. Densidad cuneiforme, que se llama joroba de Hampton. Agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha, que se llama signo de Pyle. Eso lo van a ver con mayor detalle cuando vean, por un lado electro y por otro lado imágenes. Y después se usa la cintigrafía o centigrafía de perfusión, que me ayuda a ver la perfusión y la ventilación a nivel pulmonar. Cuando yo tengo una tromboembolia pulmonar, tengo diferentes diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales, desde ya la insuficiencia cardíaca congestiva, para ver si esto era previo o no en nuestros pacientes. Un infarto agudo de miocardio, un cáncer intratorácico, una neumonía, una hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Acá la hipertensión pulmonar es secundaria al tromboembolismo pulmonar. Pericarditis o fractura costal. Todos estos son diagnósticos diferenciales de tromboembolia pulmonar. Nada más que
recordarles que el tratamiento es obviamente mantención de los parámetros clínicos, ¿sí?, de nuestro paciente y anticoagulantes o fibrinolíticos en realidad. Por un lado, anticoagulantes y por otro lado, fibrinolíticos, evitando que se formen nuevos trombos y por otro lado, la fibrinólisis, lo que es trombolisis. ¿Se entendió? Bien, gracias. Seguimos, tromboembolia sistémica. Puede ser que nuestros trombos no afecten el pulmón porque involucren cavidades izquierdas, entonces desde las cavidades izquierdas pasen a circulación sistémica general, ¿sí? Generando tromboembolias sistémicas. Generalmente vienen de trombos murales intracardíacos. Pueden estar en la izquierda, que esto lo vemos en las estenosis valvulares de la mitral, o pueden estar originados en el ventrículo izquierdo. Luego podemos tener tromboembolia sistémica por émbolos arteriales que se desplazan a distintas zonas. La mayoría termina en extremidades inferiores en un 75% y en masa cerebral en un 10%. Obviamente, las consecuencias van a depender de la vulnerabilidad de los tejidos afectados, del calibre de los vasos y la presencia o ausencia de circulación colateral. Recuerden, cuando impactan en circulación sistémica pueden causar infartos en diferentes órganos, pero eso va a depender, como les digo, la ausencia o presencia de circulación colateral, el vaso que se ve afectado y demás. ¿Qué es un émbolo ateromatoso? ¿Sí? Es cuando se ulcera una placa de ateroma y lo que se libera es colesterina. No es por hemorragia, porque yo puedo tener ulceración de una placa de ateroma, una hemorragia y genero un trombo hemático, ¿sí? Un trombo arterial, que ya vimos cómo está constituido, digamos. En cambio, cuando yo lo voy a denominar ateromatoso, es porque se ulcera la placa, pero en vez de sangrar, libera cristales de colesterina. Eso se llama ateroembolismo. ¿En qué pacientes lo vamos a observar? En pacientes que tienen placas de ateroma en la aorta, frente a cirugías de aorta o cateterismos arteriales. Cateterismos arteriales, eh, por ejemplo, la colocación de un stent, se coloca el stent y por detrás del stent, digamos, siguiendo la circulación, hay como un paraguas, como un filtro, como un colador que deja pasar la sangre y retiene esos cristales de colesterol que pueden ser liberados o que pueden soltarse. Pueden producirse lesiones oclusivas de la microvasculatura distal en los miembros inferiores. Ya dijimos que cuando están en el corazón, lo mismo que los que son arteriales, terminan en extremidades inferiores en un 75% de los casos. Y otros órganos, riñón, piel, médula ósea e intestino también pueden ser focos de enclavamiento de colesterol. Miren acá, nada más que para que recuerden los diferentes tipos de émbolo, puede ser gaseoso, ¿sí? Puede ser por líquido amniótico, puede ser por fractura y pasaje de médula ósea. También puede entrar aire en cateterismos en nuestros pacientes o pueden provenir de los miembros inferiores que son los más frecuentes. ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Qué era ópticamente vacío? Grasa o tejido adiposo. Claro. ¿Y cuál es el que denominamos émbolo graso? El que se origina como
por las fracturas. por la fractura, que lo que pasa es médula ósea frente a fracturas expuestas. Y este de acá, por ahí es más difícil de interpretar, pero quiero que miren, ¿qué les parecen estas cositas así que hay flotando? Aparte de que hay glóbulos rojos, algunos neutrófilos y demás, pero estas cositas, parecen que Puede ser tejido fibroso, profe. no te escucho, Lucía. Tejido fibroso. Entiendo porque te escucho muy bajito, que dijiste algo como fibrina o que es fibroso, algo así. No, no es eso. Podría ser algo, si fuera un exudado fibrinoide, que se ven así como bandas de fibrina, pero no. ¿Se acuerdan de la capa córnea? Que uno tiene células que son anucleadas y que se ven como laminares. ¿Bien? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si yo les digo que estas son células escamosas, sueltas, ¿qué émbolo podría tener células escamosas sueltas? Podría ser un émbolo tumoral, profe. No, tumoral no. Generalmente cuando uno ve uno tumoral, lo que se ve, en realidad es difícil, sí se pueden ver embolias vasculares, es una masa de células atípicas. A ver, tengo un mensajito. A ver, líquido amniótico. Bien, Dayani. Es líquido amniótico, ¿sí? Recuerden que el bebé flota en el líquido amniótico y desprende células de la piel y pelos. Eso es lo que se ve en un émbolo de líquido amniótico. Bien, tipos de embolia, es decir, cuando el émbolo se enclava, ¿sí? Que es lo que produce. Hay tipos de embolias: directa, indirecta o retrógrada y paradojal. La directa es la que sigue la corriente sanguínea, ¿sí? Es la trombosis de los miembros inferiores que llegan por vena cava, pasan a la aurícula, ventrículo derecho e impactan a nivel pulmonar. O es los arteriales, digamos, o los sistémicos que salen de cavidades cardíacas izquierdas e impactan a distancia, miembros inferiores, encéfalo, pulmón, perdón, pulmón no, riñón y demás. Retrógrado indirecta es cuando va contra la corriente sanguínea. Esto es poco frecuente, pero puede darse. Y esto sucede cuando se produce una inversión de las presiones, por ejemplo, frente a una maniobra de Valsalva. Podría suceder que el paciente dara o estuviera con hipo y se invierten las presiones porque uno va eh, hace como maniobra de Valsalva y eso hiciera que la embolia fuera retrógrada. Iba circulando, digamos, el émbolo y se enclava de manera retrógrada, por esto que les digo, por un cambio de presiones. En la embolia paradojal son las embolias que se ven cuando hay una malformación congénita. Y entonces van a ir de manera indirecta, porque si están en cavidades derechas pasan, perdón, en cavidades izquierdas pasan a cavidades derechas, pero esto es porque hay una malformación congénita. No es porque vayan contra la corriente, sino porque se pasan por la malformación congénita.
se van a originar en territorio venoso y van a impactar a nivel arterial. Y esto es porque pasan de un circuito a otro por la malformación congénita y se llaman paradojales. Las vamos a observar en malformaciones congénitas como el CIA, ¿sí? La comunicación interauricular, el CIB, la ventricular, y la anastomosis arteriovenosa pulmonar. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, tenemos una CIA o una CIB y formamos émbolos en miembros inferiores, que son los más frecuentes, entran en circulación, entran a las cavidades derechas y en vez de ir al pulmón van a circulación sistémica. ¿Por qué? Porque pasaron a través de la comunicación interauricular o interventricular al circuito arterial y ahí impactan. Por eso es que se llaman paradojas. En cambio, la retrógrada se invierte, ¿sí? La circulación del émbolo generalmente de la mano de una maniobra de Valsalva, que es decir, de cambio de presiones. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? La directa es la más frecuente, ¿sí? Es la que va de miembros inferiores o de cavidades derecha o izquierda o de placas de ateroma y llega siguiendo el territorio que recorre. La retrógrada es cuando se invierte y va contra la corriente, generalmente, o sea, no generalmente, es rara, pero se da por inversión del circuito frente a una maniobra que invierta las presiones como la maniobra de Valsalva. Y la embolia paradojal es cuando pasa de un territorio a otro, generalmente de venoso o arterial, por malformaciones congénitas. Otro concepto, hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La extravasación de sangre, desde los vasos sanguíneos al intersticio, o desde cavidades hacia el exterior o la superficie. ¿Sí? Nosotros podemos sacar sangre hacia el intersticio, a través de las cavidades hacia el exterior o hacia la superficie. Nada más que para ir entrando en tema, tienen dos tipos de hemorragia acá, una hemorragia grande, ¿sí? A nivel del parénquima cerebral, donde hay un territorio afectado que es reconocible, ¿sí? Con necrosis. Acá tienen otro. Y acá tienen un petequiado a nivel de la mucosa colónica. Obviamente la mucosa colónica acá tiene o exhibe pérdida de pliegues. Pero lo que ustedes pueden ver es que tiene un petequiado hemorrágico, pequeñas hemorragias. En cambio acá es un territorio más amplio, más grande. Estas son pequeñas hemorragias, que es un puntillado, y esto se llama de tipo petequias. En cambio acá ustedes tienen una hemorragia de tipo sufusión, hematoma. Acá tenemos otros tipos de hemorragias dentro de cavidades. Acá lo que lo tenemos es dentro de las cavidades de los espacios alveolares, la hemorragia. Esto puede verse en una hemorragia intrapulmonar. Y acá nosotros tenemos una mucosa de tipo glandular donde hay una úlcera y la úlcera sangra. Esto es tubo digestivo. Bien. A ver, pregunta. ¿Podría ser duodeno? Sí, bien. Ana, perdón. Vamos a los mecanismos por los que se producen las hemorragias. Hay diferentes mecanismos. Puede ser rexis o desgarro, que es la ruptura vascular desde adentro hacia afuera. Es lo más frecuente, ¿sí? Generalmente por un daño de la pared, debilitamiento de la pared, por ejemplo, un aneurisma, una hipertensión arterial que debilite la pared y que la rompa, una vasculitis. Eso se llama rexis o desgarro y es ruptura de la pared. Nosotros podemos tener por diabrosis. Es cuando hay una erosión o una lesión fuera del vaso, por ejemplo, un proceso inflamatorio fuera del vaso, y ese proceso inflamatorio fuera del vaso, en los tejidos de alrededor del vaso, compromete los vasos
erosionándolos o desgarrando la pared o rompiendo la pared de los vasos, pero de afuera hacia adentro. Lo podemos ver en cada, es decir, en procesos inflamatorios crónicos, como es la tuberculosis, donde se produce mucha necrosis, y esa necrosis involucra los vasos, pero es un proceso inflamatorio a nivel intersticial que daña los vasos de afuera hacia adentro. En úlceras pépticas, en tubo digestivo, las dos localizaciones más frecuentes de las úlceras pépticas, la primera es duodeno y la segunda es estómago, ¿sí? En la pared gástrica a nivel antral. Y por la úlcera, que es la erosión que se produce a nivel intersticial, se dañan los vasos, pero se dañan de afuera hacia adentro. Y eso recibe el nombre de diabrosis. Y el otro mecanismo es la diapedesis. La diapedesis es cuando la sangre atraviesa la pared del vaso sin que haya ruptura de la misma, y esto se observa en algunos procesos inflamatorios, pero lo podemos ver en déficit de vitamina C y hay hemorragia espontánea a nivel de mucosas, intoxicación con arsénico fósforo y en algunas infecciones, ¿sí? La pared sufre, generalmente son pequeños vasos, ¿sí? Lo que vamos a ver son petequias, ¿sí? O púrpuras asociadas a estas infecciones o intoxicaciones o el déficit, la hipovitaminosis por vitamina C, que no hay ruptura de la pared, pero el vaso se dilata separando los endotelios y dejando pasar, es a nivel capilar, dejando pasar los hematíes. Por eso da lesiones de pequeño tamaño, que pueden ser púrpuras o petequias. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las hemorragias. Bien, la primera gran clasificación es en internas y externas, ¿sí? Son las que se van a dar dentro de nuestro organismo y las externas son las que van a salir de nuestro organismo, ¿sí? Hemorragias que salen, que nosotros producimos en nuestro organismo y las expulsamos hacia afuera, ¿sí? Por eso se llaman externas. Las internas son las que van a quedar dentro de nuestro organismo. De las internas nosotros tenemos intersticiales, que son las que vamos a ver en los tejidos, las que se forman dentro de cavidades, y las mixtas, que pueden ser intersticiales y cavitarias. Las externas son todas las que nosotros producimos. Por ejemplo, epistaxis. ¿Alguien sabe qué es? Vamos con las que saben. Epistaxis, ¿sangrado por dónde? ¿Por la nariz? Bien. Hemoptisis. Epistaxis, sangrado por la nariz y viene de los vasos nasales, ¿sí? Es de cavidad nasal. Hemoptisis, ¿En el aparato respiratorio? del aparato respiratorio, puede ser eliminada por boca y por nariz, ¿sí? Generalmente viene con aire, viene así revuelta con aire, suele ser como espumosa. Hematemesis, Vómito con sangre. Pero, ¿aparato digestivo? aparato digestivo, ¿sí? Vómito con sangre. Suele ser sangre fresca, no digerida, porque viene de arriba del ángulo de Treis, ¿sí? Sin digerir. Melena, ¿En la materia fecal? en la materia fecal. Proctorragia, Na hay una matéria diferencia fecal, entre las dos. pelo vermelho, rojo vivo. La melena viene como sangre digerida, la proctorragia viene sin digerir y viene del recto. La enterorragia viene sin digerir, pero viene más arriba del recto. Metrorragia, ¿Uterina? uterina. Y menorragia, ¿El sangrado menstrual? los dos son uterinos. Uno es dentro del ciclo menstrual y otro es fuera del ciclo menstrual. ¿Sí? Las dos provienen del útero. Telorragia, ¿Del pezón? del pezón. Hematuria, ¿Sangre En en orina. orina? no entendí. En orina. En orina, bien. Y uretrorragia, En uretra. en uretra. ¿Sí? Este no
¿qué va a pasar? En la hematuria nosotros podemos tener macroscópica y microscópica. No les voy a decir que viene digerida, pero ya, porque no pasa por el tubo digestivo, pero ya viene como procesada, no viene como sangre fresca, mezclada con la orina. En cambio, cuando yo tengo una lesión de la uretra y sobre todo en varones, veo sangre fresca. En mujeres también, sí, la uretra, pero es más perdón. La uretrorragia es un poco más frecuente en varones que en mujeres. Bien, teniendo en cuenta, miren acá, las intersticiales. Vamos con las primeras. Petequias, púrpuras, equimosis, sufusiones y hematomas. Todas intersticiales. Es decir, que vamos a verlas en los tejidos blandos. Petequias son manchas puntiformes por extravasación en piel y mucosas causadas por ruptura capilar. Estas pueden verse por ruptura capilar de pequeños vasos, en vasculitis o en algunas drogas. Podemos ver petequias en el déficit de vitamina C, lo vamos a ver a nivel de las mucosas. Entonces pueden generarse por rexis o desgarro, en caso de vasculitis, o pueden darse por diapéresis, ¿sí? Que es cuando migran los glóbulos rojos, por ejemplo, en un déficit de vitamina C. Lo que se tienen que llevar es que cuando uno dice petequias es porque van a ver manchas puntiformes, generalmente de 1 a 2 milímetros. Si aumentan de tamaño y son un poco más grandes, ¿sí? Más de 4 o 5 milímetros y llegan hasta 1 centímetro, se llaman púrpuras y también las podemos ver en algunas vasculitis. Miren acá cómo se ven las lesiones. Son lesiones hemorrágicas. Podemos decir eritematosas si quieren, pero tienden a confluir y a formar lesiones un poco más grandes. Se denominan púrpuras hasta 1 centímetro. Ya cuando es más grande, ¿sí? Que una púrpura o que una petequia, se denominan equimosis. Las podemos ver a las equimosis frente a un golpe. Uno tiende a decir que quedó un hematoma frente a un golpe, pero la realidad es que lo que queda es una equimosis, ¿sí? Es una lesión grande de bordes, y ahora vamos a ver por qué, porque la definición de hematoma no es exactamente esta. Nosotros tenemos una hemorragia grande a nivel de la piel, donde ya comienza a digerirse esa hemorragia. Miren acá, tenemos una coloración más violácea, luego pasa más a verdoso y finalmente amarillento, a medida que vamos digiriendo la hemosiderina. Y eso se denomina equimosis, bordes irregulares, no con pseudocápsula. Otro lugar, por ejemplo, la mucosa gástrica en pacientes que consumen AINES, ¿sí? Puede suceder que, porque tengo una gastritis por AINES, o a veces cuando la pastilla que tomamos se deposita sobre la mucosa, tiende a caer siempre la pastilla en el mismo lugar por una constitución anatómica, y eso va generando una hemorragia a nivel de la mucosa gástrica, que suele ser de tipo equimótico. Sufusión es la infiltración de sangre en los tejidos sin límites netos y se da por rupturas arteriales. Es muy parecida a la equimosis, ¿sí? Perdón. Es muy parecida a la equimosis. Lo que pasa es que se dice equimosis cuando es más grande. Acá es púrpura, no es petequia. Acá hay un error. Se dice equimosis cuando es más grande que las púrpuras, es decir, mayor de 1 centímetro, pero cuando la extensión es marcada, se denomina sufusión. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué hago referencia cuando digo límite neto? Que no tiene límites difusos, que yo puedo seguirlo con el dedo. ¿Sí? Estos límites son más difusos, porque yo tengo acá una hemorragia, ¿no? Y yo puedo decir que esto claramente es una hemorragia activa, digamos, o reciente, porque veo de color. Pero ya acá los bordes se hacen irregulares, así. Yo no la puedo delimitar, no puedo decir empieza acá y termina acá, o empieza acá y termina acá.
Cuando uno habla de límites netos es porque está bien delimitada, hay algo que la contiene. Y una subfusión es cuando es más extensa, sin límites. En vez de hacer un hematoma, perdón, una equimosis mucho más grande, una subfusión, una travasación de sangre en los tejidos sin límites. También a veces se dice sangrado en napa. ¿Por qué? Porque lo que hace es producir un sangrado que va cubriendo los tejidos como una sábana y se llama sangrado en napa a veces. Se llama subfusión y se da por rupturas arteriales. Y el hematoma, ¿sí? Que es lo que nosotros mentes le decimos a todos nuestros golpes, les decimos hematoma. Sea una subfusión o sea una equimosis, a todos les decimos hematomas. Está mal, porque la definición literal clínica del hematoma es que es sangre coagulada, sin límites netos, perdón, con límites netos, es decir, que tiene como una pseudocápsula que la contiene. Es una masa de sangre que está coagulada con límites netos. Y genera una pseudocápsula. En general, no, como está coagulada, no puede ser metabolizada, sino puede ser eliminada por los hematomas y se puede drenar cuando forma un quiste hemático. Se puede drenar o se puede sacar. Deben haber escuchado que operaron a algún paciente mayor porque tenía un hematoma subdural. Lo que sucede es esto, que genera como una bolsa de sangre que no puede ser reabsorbida. Y entonces hay que operarlo para sacarle, porque se forma una pseudomembrana alrededor de esa sangre que se coagula. Y si no, si es más pequeño, pero tiene límites netos, puede llegarse a un restituto ad integrum, es decir, que pero pueden ocurrir. Bien, ¿alguna duda? Todas estas nuestras son intersticiales. Petequias pequeñas, entre 2 y 3 milímetros. Púrpuras un poco más grandes, menos de 1 centímetro. Equimosis, lesiones más grandes, mayores a 1 centímetro, de bordes, ninguna de estas tiene bordes definidos. Y subfusión cuando es una gran extensión de sangrado por daño arterial. Hematoma podría ser del tamaño de una equimosis, una subfusión, incluso una púrpura, pero lo que tiene es límites netos, se le forma una pseudocápsula alrededor. Todas estas intersticiales. Ahora vamos a las cavitarias. Es la presencia de sangre en el espacio pleural del hematórax. Es un derrame sanguinolento, con sangre fresca. Es un derrame, perdón, no sanguinolento, sino hemorrágico. Es un derrame hemorrágico. Yo tengo la ruptura de un vaso que drena la sangre a nivel de la cavidad pleural, en ese espacio que es virtual, pero que cuando se llena de líquido o de aire, se hace objetivo. Miren acá. Ustedes tienen pulmón izquierdo, corazón, el callado de la aorta, lo que se llama botón aórtico acá, la cúpula diafragmática y esto que ven acá, que es como un globito de aire, es por el ángulo esplénico del colon. Y acá tienen velado el pulmón derecho y solo ven aire, que pueden decir que es parénquima pulmonar, acá arriba. El pasaje del aire sin interposición, digamos, de ninguna estructura más densa, nos permite ver lo que es pulmones y permite ver los arcos costales, ¿sí? Podemos ver acá las clavículas, la línea de la tráquea. Bien, pero acá del lado derecho solo vemos esto que permite el pasaje del aire, que es el pulmón. Y por debajo tenemos velado todo el pulmón, incluso no vemos la cúpula diafragmática. Esto porque está ocupado por algo que es bastante denso y podría ser un hidrotórax, un quilotórax
un derrame inflamatorio, ¿sí? Y en este caso, un hemotórax. Este es un frente y este es un perfil. Nos permite ver lo mismo. Vemos la columna, las apófisis, los arcos costales, un poquito de pulmón acá arriba. Y todo acá sin poder ver el pulmón derecho. Hemoperitoneo. La sangre se acumula en el peritoneo, en cavidad peritoneal. Puede darse por trauma, puede darse por ruptura de víscera masiva o por lesiones vasculares. Puede darse frente a la ruptura de un quiste a nivel ovárico, ¿sí? O ruptura de una víscera maciza podría ser riñón, podría ser vaso, podría ser hígado, frente a un traumatismo importante. O lesiones vasculares también por trauma, ¿sí? Podría ser la ruptura de una aorta abdominal porque estaba neurismática, que era un paciente hipertenso y hace una disección aórtica, la sangre pasa por la pared de la aorta sin romperla, pero obviamente aumenta el riesgo de que se rompa la pared de la aorta porque pasa entre las fibras musculares. Entonces, eso puede llevar a un hemoperitoneo. Hemopericardio es cuando la sangre pasa al espacio pericárdico y generalmente se da por ruptura de la pared del corazón o ruptura de alguno de los grandes vasos. El espacio pericárdico, como el espacio pleural, no el peritoneal, porque el peritoneal es una cavidad real, pero el pericárdico y el pleural, ambos espacios, son cavidades virtuales, que frente a cuando están ocupadas, se separan. Nosotros las podemos ver como cavidad. Si no, hay una hoja visceral y una hoja pleura, una hoja visceral y una hoja parietal de la pleura o del pericardio, ¿sí? Que no nos permiten ver las cavidades ni pericárdicas ni pleurales. Frente a que se acumula algo, se observa la cavidad. Cuando el pericardio se llena de sangre, generalmente lo hace de manera abrupta porque es por ruptura del corazón o de grandes vasos a nivel del callado. Entonces, la sangre que es arterial pasa de cavidades, ¿sí? O de lugares de mayor presión, como pueden ser grandes vasos o cavidades cardíacas izquierdas, a un lugar de menor presión, como es el espacio pericárdico. Esto hace que se inviertan las presiones y como pasa de manera abrupta la sangre, por ejemplo, frente a un infarto se rompe el ventrículo izquierdo al espacio pericárdico. Esa sangre, que tiene muchísima presión porque el ventrículo es una cavidad de alta presión, pasa al espacio pericárdico y se llena rápidamente de sangre. Que se llene rápidamente de sangre produce lo que se llama taponamiento cardíaco, es decir, que genera tanta presión fuera del corazón, no tiene que ser mucha sangre, sino tiene que ser la rapidez y la inversión de las presiones, que hace que el corazón deje de poder dilatarse y contraerse. Y eso se llama taponamiento cardíaco y puede llevar a la muerte del paciente porque genera una falla de bomba, porque el corazón no puede ni dilatarse ni contraerse por la inversión de las presiones. Y eso se da en el hemopericardio. Hemartrosis, hemorragia a nivel de una cavidad, que es la articular. Una de las cavidades que más frecuentemente genera hemartrosis son las rodillas, por ahí los codos frente a golpes, en pacientes deportistas o no, y en algunas vasculitis o en algunas infecciones nosotros podemos tener acúmulo de sangre a nivel de las articulaciones. Hematosalping es la sangre acumulada en la trompa de Falopio. Puede darse por un embarazo ectópico complicado. En general, todos los embarazos ectópicos en trompas terminan complicándose porque se rompe
la pared de la trompa porque es muy pequeña la trompa para contener un embarazo. Los embarazos ectópicos nunca llegan a finalizarse, ¿no? Por esto que les digo de que están en una localización que no les corresponde, o por un proceso inflamatorio, que puede ser infección, y se llaman los procesos inflamatorios a nivel de las trompas, se llaman salpingitis. Hematocele es presencia de sangre en la túnica vaginal del testículo y es generalmente secundario a trauma. El hematocele a veces es atención, digamos, y puede generar, acá se ve el hematocele, sí, el acúmulo de sangre sin dañar el testículo, pero a veces es tan grande la hemorragia que produce atrofia testicular. Hematometra es la presencia de sangre en cavidad uterina, puede darse por leiomiomas que obstruyan la salida de la sangre de la cavidad uterina, o cáncer de endometrio, o cáncer de cuello de útero, o focos de endometriosis, ¿sí? Y va a acumular la sangre dentro de la cavidad uterina. También puede darse en malformaciones, ¿sí? Himen imperforado y demás. Podemos tener hemorragia a nivel vaginal y esto se llama hematocolpos, ¿sí? Cuando uno tiene una inflamación en la vagina es lo que se llama colpitis, ¿sí? Colpo significa vagina. La hemorragia en la vagina puede darse también por un himen imperforado, por colpitis, ¿sí? Por inflamaciones a nivel del cuello o de la vagina o cánceres. Los cánceres a nivel vaginal son poco frecuentes, lo mismo que a nivel vulvar, pero son mucho más frecuentes en cuello de útero, con lo cual puede generarse un hematocolpo por un cáncer de cuello de útero. Última, que es la mixta, ¿sí? Porque nosotros tenemos a nivel intersticial y a nivel de las cavidades una hemorragia. ¿Y dónde se producen? Perdón. ¿Dónde se produce la apoplejía? A nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener nivel intersticial en parénquima cerebral y que se vuelque esa hemorragia o que llegue a los ventrículos, ¿sí? Al sistema de conducción del líquido cefalorraquídeo. Y entonces esto genera una apoplejía. ¿Cuál es la etiología? Ya nombramos algunas etiologías porque fuimos diciendo daño de los vasos, porque se podrían romper y demás, como inflamaciones, infecciones, déficit en algunas o intoxicaciones, pero vamos a nombrarlos según su modo de acción, digamos. Por ruptura vascular, trauma, sí, ya dijimos, vasculitis, también las dijimos, aneurismas las dijimos. Tenemos otras como púrpura trombótica trombocitopénica, que puede llevar a ruptura de los vasos, y eso también genera hemorragias intersticiales, por eso se llama púrpura trombótica. El síndrome urémico hemolítico, que ya lleva a sangrado con ruptura vascular. La coagulación intravascular diseminada también produce daño en los vasos. Alteraciones en los factores de coagulación, como hemofilia, hipoprotrombinemia, déficit de vitamina K, recuerden déficit de vitamina C, hipo o afibrinogenemia, procesos fibrinolíticos. Todo lo que lleve a alteraciones en factores de coagulación puede generar hemorragias espontáneas. Y estas se deben a alteraciones en la coagulación. Por alteración, inhibiendo así la agregación plaquetaria, déficit en la formación o excesiva destrucción de plaquetas a nivel del vaso o circulación. Nosotros podemos tener déficit en la formación en estados de plaquetopenia a nivel con alteración a nivel de la médula ósea, ¿sí? Que la médula ósea, ¿sí? La médula hematopoyética no esté generando de manera correcta megacariocitos y esto lleve a que tengamos plaquetopenia en sangre periférica.
Algunas alteraciones vasculares, ¿sí? Como púrpuras o vasculitis. Acá más o menos que se repite, pero esto lo tiene en el cuadernillo, hay una ruptura vascular, hay un daño de la pared vascular en las púrpuras y vasculitis que lleva a que se produzcan hemorragias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos con el último tema, edema. ¿Qué es el edema? La acumulación anormal de líquidos en el intersticio o cavidades serosas. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la sangre. Se puede acumular a nivel del intersticio, en los tejidos blandos o en cavidades preformadas. Cavidades serosas como pleura, pericardio, peritoneo. Y se van a hacer evidentes los edemas cuando sobrepasan los 5 a 6 litros, sobre todo si están a nivel de las cavidades. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Un edema bipalpebral. Podría deberse a una insuficiencia renal, pero podría deberse a un proceso inflamatorio como una conjuntivitis. No parece tener dañada la conjuntiva, pero podría ser una conjuntivitis, podría ser una picada, insecto, una picadura de insecto. Acá tenemos edema en ambos miembros inferiores, ¿sí? El paciente pierde el dibujo a nivel de los tobillos, no se le ven los tobillos, ¿sí? No se ven las prominencias óseas, sino que se ven todos sus miembros inferiores edematizados. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? ¿Sí? Con el signo de Godet. ¿Qué significa signo de Godet? Que frente a la compresión, ¿sí? de la zona edematizada sobre una superficie más dura, generalmente cercana a un hueso, se forma una cavidad que vuelve, ¿sí? de manera lenta. Si yo sospecho que este paciente tiene un edema y aprieto, ¿sí? le comprimo con ambos dedos, haciendo como una pinza, sobre la superficie ósea o el hueso que está más próximo y queda una cavidad, se llama signo de Godet. Este es el signo de Godet. Y yo puedo ir midiendo hasta dónde llegue el edema viendo hasta dónde se forma ese signo de Godet. Entonces eso me va a permitir delimitar la zona edematizada. Algunos edemas son de origen inflamatorio, como vemos acá. Tiene una dermatitis superficial que podría deberse a estasis venoso, con paraqueratosis, un proceso inflamatorio importante, y esto genera un edema. Y yo tengo un signo de Godet que me permite evidenciar que hay edema, y es de origen inflamatorio. Pero a veces podemos tener de origen mecánico, embarazo, ¿sí? Es origen mecánico. El útero, ya sobre todo en los últimos meses de gestación, pesa mucho y ocupa un gran volumen en cavidad peritoneal, comprimiendo arterias miembros inferiores. Obviamente lo que primero se colapsa son las venas, porque tienen paredes más delgadas, y genera retención de líquidos, ¿sí? O no retención de líquidos, perdón, no fue la expresión correcta, mal transporte, ¿sí? De retorno venoso, llevando a un edema de tipo mecánico, por compresión externa. Bien, teniendo en cuenta si es de origen inflamatorio o mecánico, nosotros podemos decir que nuestros edemas pueden ser trasudados o exudados. Los trasudados son de causa mecánica y son los más frecuentes. Pueden ser de causa postural, pacientes mayores, sobre todo, o pacientes con sobrepeso u obesidad que tienen poca actividad física, o pacientes embarazados. Por una cuestión postural, los miembros inferiores se edematizan. Podemos tener edema, ¿sí? de tipo trasudado en la congestión pasiva por la insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con insuficiencia hepática, en cirrosis, en pacientes con insuficiencia renal. Todos esos son trasudados, ¿sí? Y son de causa mecánica. Un exudado es de causa inflamatoria
Y puede verse en procesos infecciosos, en procesos autoinmunes, en procesos alérgicos. Yo tengo una alergia y me pican los ojos, me pica la nariz y se edematizan mis tejidos. ¿Sí? Se me hinchan los ojos por el edema, se me hincha la mucosa nasal y yo respiro con cierta dificultad, no solo porque tengo mayor producción mucosa, sino porque tengo edematizados los tejidos por el proceso inflamatorio. Y eso es de tipo exudado. Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos características. Esto ustedes lo tienen también en el cuadernillo, pero sepan que trasudado y exudado, uno es mecánico y el otro es inflamatorio. La densidad del trasudado es menor a 1015 con una cantidad de proteínas menor o igual a 3 gramos por ciento y una reacción de Ribalta negativa. La densidad y la prueba de Ribalta van de la mano de la carga de proteínas, ¿sí? Porque a menor concentración de proteínas la densidad va a ser menor y la prueba de Ribalta va a ser negativa porque lo que hace es coagular las proteínas. Entonces, cuando yo tengo mayor cantidad de proteínas, la reacción de Ribalta, que coagula las proteínas, va a ser positiva. Entonces, si ustedes saben, por lo menos, cuál tiene mayor concentración de proteínas, van a saber que la densidad es mayor en el exudado a 1018 y la prueba de Ribalta es positiva, porque tengo mayor concentración de proteínas y el líquido, ¿sí?, del edema coagula por la concentración de proteínas. Trasudado, causas mecánicas; exudado, causas inflamatorias. La frecuencia del trasudado es mayor, la del exudado es menor. Como es inflamatorio, vamos a tener células inflamatorias y en las mecánicas no vamos a tener células inflamatorias. Acá podemos tener polimorfonucleares si es agudo, eosinófilos, ¿sí?, si es parasitario. Es raro los edemas por parásitos, pero si es alérgico vamos a tener eosinófilos. Podemos llegar a tener mastocitos incluso. Y si es crónico o autoinmune, vamos a tener linfocitos. El edema se produce si se altera alguna de las presiones que regulan el líquido dentro del torrente sanguíneo. Yo tengo dos presiones que regulan esto, ustedes lo saben de la fisiología. Bueno, si se altera la fisiología, yo puedo generar aumento de presiones. Por ejemplo, dentro de los vasos yo tengo una presión osmótica y una presión hidrostática. Si yo altero estas presiones, por ejemplo, aumentan las presiones osmóticas a nivel intersticial frente a un proceso inflamatorio, yo voy a traer desde el intersticio líquidos hacia esa zona inflamada. Y si yo aumento las presiones hidrostáticas a niveles intravasculares, porque tengo insuficiencia cardíaca congestiva, voy a sacar líquidos desde los vasos hacia afuera. También, si yo disminuyo la concentración de proteínas dentro de los vasos, al no tener proteínas dentro de los vasos, disminuye mi presión osmótica a nivel vascular y dejo salir líquido hacia el exterior, y esto pasa en insuficiencia hepática y en insuficiencia renal. Bien, vamos con un cuadrito. Podemos tener falla del corazón, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Cae el volumen de sangre efectivo a nivel arterial. Se activa, ¿sí?, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay mayor reabsorción renal. Estoy hablando de trasudado en falla cardíaca. Hay mayor retención de agua y sodio, ¿sí? Se aumenta el volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática a nivel de los vasos, pero hay tanta presión hidrostática a nivel intravascular que me saca el líquido afuera, porque aumenta demasiado, si tengo los vasos demasiado llenos, y eso lleva edema.
Recuerden que cuando yo disminuyo el volumen arterial efectivo, también se activa la ADH y eso también lleva a mayor retención de agua. Ustedes pueden tener también vasoconstricción renal con reabsorción intratubular de sodio y agua, que también lleva a aumento de este volumen plasmático con aumento de las presiones hidrostáticas a nivel de los vasos. Cuando yo tengo una falla renal, también retengo mayor concentración de sodio y de agua. Esa retención lleva a que aumente el volumen plasmático y haya un trasudado y también haya un edema. Lo otro que puede suceder es que yo tenga, bueno, un síndrome nefrótico que elimina proteínas, pero que me disminuye el volumen arterial y se active y también llega. Malnutrición, disminución de la síntesis hepática. Cuando yo tengo una falla a nivel hepático, yo puedo tener hipoalbuminuria, ¿sí? Perdón, hipoalbuminemia. Lo mismo que en las malnutriciones. Esto me disminuye el volumen sanguíneo, ¿sí? Lo que se llama volumen sanguíneo arterial efectivo y activa el sistema renina-angiotensina generando reabsorción. Este es el cuadro, ¿sí? De formación de edemas de tipo trasudado, no se olviden. Ya sea por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, por insuficiencia hepática, por síndrome nefrótico, por malnutrición, que lleva a este aumento de presiones generalmente hidrostáticas intravascular con trasudado. Es de origen mecánico. Características de los edemas. ¿Los edemas pueden tener color? Sí. Generalmente pueden ser blancos o eritematosos. Los eritematosos, ¿sí? Los que tienen un color rojizo, son inflamatorios. ¿Y qué pasa? Si son inflamatorios también tienen una temperatura y la temperatura es caliente. Y si son trasudados, que son mecánicos, no tienen color, son más blanquecinos como dijimos, y no tienen temperatura o se llaman fríos. Según la extensión, generalizados a la cerca, y los vamos a ver en insuficiencias cardíacas, en insuficiencias hepáticas, en insuficiencias renales o localizados, que son más frecuentes en procesos inflamatorios. La consistencia. Muchas veces algunos trasudados, ¿sí? Son duros por la concentración de proteínas en el intersticio. Bueno, dependiendo de la localización, nosotros podemos tener edemas intersticiales o intracavitarios, ¿sí? Tener un hidrotórax, una ascitis, ¿sí? Que es un trasudado. Una de las causas principales de la ascitis, ¿sí? Que va a ser un edema de tipo trasudado, es la insuficiencia hepática, ¿sí? Es localizado en cavidad peritoneal. Pero sí también podemos tener insuficiencias en los miembros, ¿sí? Va a ser a nivel intersticial. Entonces, suelen producir los que son inflamatorios y no los que son de tipo trasudado. Bien, volviendo a las causas, ¿sí? Que habíamos dicho de esta fisiopato. Aumento de la presión hidrostática a nivel intravascular en las insuficiencias cardíacas, aumento de la presión osmótica intersticial en las inflamaciones, esto es como lo más fácil de recordar. Disminución de la presión osmótica intravascular frente a una hipoproteinemia, y esto lo podemos ver en algunos casos de desnutrición. Aumento de la permeabilidad vascular en procesos inflamatorios. Yo aumento la permeabilidad vascular en una actividad física excesiva por la presencia de ácido láctico, yo también aumento la permeabilidad vascular. Siempre que yo tengo una inflamación, yo tengo vasodilatación periférica, aumentando la permeabilidad. Obstrucción linfática,
En cánceres, por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes del cáncer de mama, de la cirugía del cáncer de mama, que es la mastectomía con axila, es el edema del miembro superior del lado operado. O porque la proliferación neoplásica, la masa tumoral, comprometa el drenaje linfático y este lleve a obstrucción linfática con formación de edemas. Trauma, donde hay ruptura de vasos linfáticos y esto lleve a un mal drenaje linfático. Y después un aumento de la actividad de la suprarrenal, donde hay una hiperproducción de aldosterona y es como una pseudoactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por fallar en las suprarrenales, ¿sí? Por alguna alteración de la suprarrenal. Esta es una de las causas menos frecuentes. Las 4 primeras son las más frecuentes. Bien, los podemos clasificar su extensión en generalizados o localizados, en primarios o secundarios, según su etiología. Y cuando son localizados, podemos decir si son intersticiales o intracavitarios. Y podemos tener en cuenta la fisiopatología. Y podemos decir si son inflamatorios, alérgicos, autoinmunes, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, por insuficiencia hepática, por desnutrición, entre otras cosas. Bien, anasarca generalizado, ¿sí? Podemos ver un bebé acá con un edema generalizado, complicación de una insuficiencia renal en un niño. Y cuando es localizado, una de las formas localizadas de tipo cavitario o intracavitaria, una citis en un paciente con cirrosis. Bien, eso es todo. Ha sido un técnico corto. Díganme, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran saber, profundizar? Perfecto, gracias Eduardo. Si no, ya los libero, les queda libre el día lluvioso, es para unos mates y, no sé, leer en cama alguna cosa de la facu, o no, o ver una película, lo que les... Y nos vemos nosotros con ustedes que son de la mañana el martes que viene y vamos a ver insuficiencia cardíaca y shock. Son temas que son 2 temas, ¿sí? Que no va a ser un teórico demasiado extenso en cuanto a muchas diapos y esto, sino que es extenso en cuanto al contenido y la importancia clínica. Así que nos vemos el martes con ustedes. No sé Nos si hay vemos, alguno, no, porque profe. todos son de la mañana. Así que nos vemos el martes. Profe, Sí, ¿te puedo sacar una duda del contenido de la primera parte? sí, decime. Yo me quedé con un poco de duda entre lo que es el infartamiento y el infarto hemorrágico, porque el infartamiento es cuando pasa la obstrucción en la vena Sí, y el infarto hemorrágico también puede ser en una vena. esto es así. El infartamiento es un infarto hemorrágico. ¿Sí? O sea, si partimos de uno y otro, el infartamiento está dentro de los infartos hemorrágicos. Y se da por colapso de una vena. Porque como son pedículos que son móviles, la vena se comprime y genera una congestión con una rémora y después pueden salir los que no, así que no se preocupen, chau chau, nos vemos. Como el pedículo es móvil, frente a la torsión del pedículo, lo primero que se colapsa es la vena, generando una alteración en la, ¿cómo se llama? En el retorno venoso. Pero también se ve involucrada la arteria, porque en la misma torsión, la vena también se va a colapsar, la arteria también se va a colapsar, pero menos. Y cuando yo tengo una congestión masiva en un órgano donde el pedículo es móvil,
la congestión va a ser masiva, también interrumpiendo la correcta llegada, ¿sí? O la correcta llegada de oxígeno al tejido, por la congestión masiva, ¿sí? ¿Y qué otra cosa pasa? Yo voy a estar en oligoemia. ¿Por qué? Porque en la misma torsión del pedículo comprimí venas y arterias, y por eso se produce el infartamiento. Es un infarto hemorrágico, pero una de las formas de infarto hemorrágico, porque las otras cosas que suelen pasar en los infartos hemorrágicos es que se dan en órganos de doble circulación. ¿Y qué pasa en los tejidos con doble circulación? Yo suelo tener una congestión previa antes de que se produzca la isquemia, y por eso se observa como un infarto hemorrágico. ¿Se entiende, Victoria? Sí, en el caso de los órganos con doble circulación, porque como se obstruyó la luz de uno de los vasos, el otro sigue llegando sangre y entonces se produce la obstrucción de la luz por uno de los vasos, ahí va a generar una isquemia, digamos, la necrosis, la área de necrosis, y va a llegar la sangre por el otro vaso de la doble circulación, y por eso se dice que es un infarto hemorrágico. Y al final, por eso se dice Que es un infarto, porque vos tenés esa doble circulación hace que tus órganos estén congestivos. ¿Entendés? ¿cómo, profe? Perdón. Que la doble circulación genera que vos tengas los órganos congestivos. Entonces, si bien tendría que compensar, digamos, la falta de irrigación, la congestión no favorece el intercambio gaseoso. Y entonces, esa hemorragia o esa congestión hace que el infarto sea de tipo hemorrágico en su presentación macroscópica, porque lo de infarto hemorrágico y infarto anémico es la presentación macroscópica, o microscópica, así que macroscópica y microscópica, porque lo que yo veo es una hemorragia o solo veo la zona sin irrigar, la isquemia. A eso se debe la denominación. Cuando yo tengo doble circulación, por un lado tengo congestión y por otro lado tengo isquemia muchas veces. Y la congestión no me permite que los otros vasos que tratan de irrigar se cumpla un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Porque no favorece, porque